Bien, decía que la semana pasada vimos como Josué, hablando de claves para la victoria o la conquista, vimos como Josué dio a su generación y a los que iban a sucederle a él, las claves para conquistar la tierra prometida. Él cumplió una parte del trabajo, pero Dios tenía un plan no para Josué, sino para su pueblo y para el futuro de ese pueblo. Y aquellas instrucciones que veíamos no solamente eran para esos líderes, sino vimos que eran válidas también para nosotros y para nuestro hogar y para nuestra iglesia o nuestra comunidad. Recordábamos recordábamos la semana pasada en ese pasaje de Josué 22 cómo Dios también nos reta a nosotros a amarle a Él de una manera incondicional, también a vivir según su voluntad, lo cual implica, para hacer la voluntad de Dios, lo que implica es conocerle. Y veíamos la importancia de que una vez que conoces la voluntad de Dios, es obedecer sus mandamientos. Y eso lleva a seguir sus pasos, a seguirle a Él, a vivir unidos a Él. Y finalmente veíamos cómo ese reto implicaba el reto de servirle íntegramente. Por eso debemos de tomar la decisión de comprometernos de manera urgente con Dios. Hay que decidir, a quién servir. Y recordamos aquel texto tan conocido de Josué: elegid vosotros a quién vais a servir. Yo lo tengo claro, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Jesús decía en su parábola del mayordomo infiel, decía que nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No podemos servir, decía el Señor, a Dios y a las riquezas. Y las riquezas muchas veces no necesariamente tienen que ser dinero, puede ser lo que yo creo que es lo más importante de mi vida, que puede ser ocio, familia, sabiduría, yo qué sé, tantas cosas. Pero esos sabios consejos y órdenes que Josué dio a su gente era el resultado no espontáneo, no una visión especial que recibió Josué al dar esos consejos, sino que realmente fue el resultado de una vida desde su juventud que Josué entendió la importancia de servir al Señor y de servir al pueblo de Dios. Y eso, la conquista del reino, la conquista de lo que iba a suceder, no dependía simplemente de una victoria en un campo de batalla, sino realmente la lucha permanente a lo largo de los años para que eso fuera así. No se trataba de una batalla solamente, sino realmente de toda una vida entregada para servir a Dios. Porque eso es lo que también nos pasa a nosotros. Estamos, como decíamos, en una campaña militar espiritual. Queramos o no queramos, pero es así. Seamos conscientes o no. Y en esa batalla hay éxitos, hay conquistas, hay victorias, pero también hay fracasos, hay derrotas. Y el primer gran fracaso que experimentó Josué como dirigente del pueblo de Dios fue precisamente después de una gran victoria. Fue precisamente después de la conquista de Jericó, algo tremendo, ¿verdad? Pero después vino otra ciudad que era Ai. Cuando digo Ai parece que me queje, diremos Hai y así suena mejor.
Después de Jericó vino Jai, esta ciudad. Así que vamos a leer en el capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Josué, donde describe cuáles fueron las claves de la derrota y lo importante, ¿qué podemos aprender de esas claves? Josué capítulo 7. ¿Lo puedes pasar, por favor, David? Todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Es un poco largo, pero es la historia que... Ayer hicimos un invento con esto y hay que acabar de hacer el invento. Leo así. Josué capítulo 7, desde el principio, dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabzi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, o sea que estaba identificado 100% este Acán, dice que tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Esta es la introducción y es como el prólogo de la historia. Y la historia sigue así. Dice, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y entonces dice que estos líderes subieron, reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca del Señor, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para ahora entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Y el Señor le dijo a Josué, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema, el pecador, el ofensor, de en medio de vosotros». Versículo 13. «Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será
quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zebdi. Vamos entendiendo porque al principio, el primer versículo nos presenta toda la genealogía de Acán. Y aquí vemos cómo Josué va siguiendo esa genealogía hasta, dice, versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, dale alabanzas y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de Jericó un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y leo también en el capítulo 8, versículo 1. Dijo el Señor a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y así continúa la historia. Bien, decíamos que quizá de esta podemos sacar muchas lecciones, hay preguntas, hay cosas que no entendemos bien, pero sí que podemos ver que hay algunas cuestiones que podemos evitar para nuestra propia derrota, nuestros propios fracasos que tenemos a lo largo de la vida. En primer lugar, lo que hicieron aquellos fueron menospreciar al enemigo. Versículo 3, hemos leído, no hace falta que vaya todo el pueblo, sino que suban unos pocos y tomarán a Ai, así que no fatiguen a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Claro, los israelitas venían de una victoria de aquellas fulgurantes, increíbles, los murallas caídos, el pueblo, todo el pueblo, no solamente los soldados, todo el pueblo ahí entrando en Jericó. La conquista de Jericó no solo había sido una demostración del poder de Dios, sino también, entre otras cosas, la evidencia de que Dios tenía un plan con ese pueblo que había salido esclavo de Egipto.
Después de 40 años en libertad, después de 40 años por el desierto, ese pueblo ya empezaba a tener una identidad como pueblo, ¿sí? Una identidad también para luchar y para conquistar. Así que era un ejemplo, lo que había pasado en Jericó era un ejemplo de unidad y de determinación para conseguir esos objetivos. En el capítulo 6, versículo 20 de Josué, leemos: el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Determinación de todo el pueblo para conquistar Jericó. Así que venían no solamente de una victoria de los sacerdotes o de los soldados, sino todo el pueblo, después de haber dado 7 vueltas alrededor de Jericó, y conocemos un poco la historia. Más de uno pensaría en esos momentos, sí, podemos, no hay enemigo, después de la victoria, no hay enemigos que se nos resista, no hay situación adversa que podamos sobrepasar, y con chulería decir, cualquier enemigo lo vamos a destruir porque hemos conseguido una victoria tremenda ahí en Jericó. A eso se le llama autosuficiencia, y cada vez más se anima a que los niños, los mayores, todo el mundo realmente sea autosuficiente, y ese tiene una parte positiva, por supuesto, pero esa autosuficiencia lleva muchas veces a alejar y a dejar de depender de aquel que es el único que tiene el poder, que es Dios. Así que la autosuficiencia, este infravalorar al enemigo, les llevó a una situación, a una decisión que les comportó una auténtica derrota. La prueba está que esa autosuficiencia, cuando se enfrentan con Jai, con esta ciudad que era mucho más pequeña que Jericó, con aparente menos resistencia, para sorpresa suya les sobrevino esa derrota inesperada. Yo me creo suficiente para conseguir enfrentarme a todos los enemigos, y luego viene la realidad, que no puedo, porque mi autosuficiencia ha sido el gran obstáculo. Y aquí, desde luego, hay varias lecciones espirituales para nuestros días. En el boletín hablo precisamente de enemigos a la vista. En el primer artículo menciono, gracias, pero lo podéis leer luego más adelante, ¿no? Hay tantos enemigos, adversarios, situaciones, decisiones propias, pensamientos, también el enemigo que es el enemigo de nuestra alma. También hay enemigos que son externos, que no quieren que avancemos, pero también hay esos enemigos internos que están en nuestra propia vida, que son pensamientos, ideas, complejos, pecados, tantos enemigos, ¿verdad? Por eso los hemos de tener a la vista, enemigos a la vista. Uno de ellos es la comodidad, y pensando en el creyente, la comodidad ha frenado el avance del Evangelio, por ejemplo, en nuestro país. En otros lugares no, pero en nuestro país sí. Es lo que ahora se llama el área de confort, ¿no? Ahora se utiliza mucho esa expresión. Tenemos que salir de nuestra área de confort. Bueno, el cristiano, el creyente, muchas veces está alojado en esa área de confort, en esa comodidad que nos hace bajar la guardia, y perder conciencia de que el enemigo de nuestras almas busca todas las estrategias posibles para que seamos derrotados. Así que, por lo tanto, la primera clave que podemos tener en cuenta es cuidado en menospreciar al enemigo. Lo hemos de detectar, hemos de visualizar bien aquellas cosas o aquellas personas, aquellas ideas que realmente nos
impiden avanzar. Y pensamos, bah, yo puedo con eso, yo lo supero. Cuidado. Esa sería la primera lección que yo personalmente saco de esta historia. La segunda, ¿qué pasa? Cuando yo he caído en esa situación, viene la frustración, y en el caso del pueblo de Israel, leemos en el versículo 5 que cuando son derrotados, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, se deshizo. Esa idea de miedo que se apropió del corazón del pueblo de Dios, cuando vieron ellos que los israelitas, aquellos, fueron vencidos, se acobardaron y tuvieron miedo. No se esperaban la derrota. Pero en lugar de reaccionar, que muchas veces reaccionamos así en la vida, ¿no? Cuando tenemos una circunstancia, reaccionamos positivamente, pero no. Otras veces, como es el caso del pueblo de Dios, empezó a tener miedo. Empezó a tener miedo. Y el miedo paraliza, nuestros temores nos impiden avanzar. El miedo cambia conductas, nos retrotraemos, caemos en depresión. El miedo es un obstáculo para avanzar. El miedo siempre levanta muros. No hay que tener miedo, hermanos, hermanas. No podemos tener miedo, temores, porque tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a aquel que estamos adorando y alabando. Qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Y sin embargo, tenemos miedos. Un día estaba caminando John Wesley. John Wesley fue un predicador, el iniciador del movimiento metodista, un hombre, un gran predicador. Dice que un día se encontró con un hombre muy preocupado, que parecía, este otro hombre, parecía dudar de la bondad de Dios, y le decía, no sé qué haré, le decía este hombre a John Wesley, no sé qué haré con todos esos miedos y afanes que tengo. Y en esos momentos Wesley notó una vaca, estaban por el campo, vio una vaca que les miraba por encima de un muro, la vaca asomada, y vio Wesley a esta vaca. Y le preguntó Wesley a este hombre, ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? Y el hombre pues dijo, pues no sé. Estaba un poco confundido, como un predicador como Wesley me está haciendo una pregunta como esta, ¿verdad? Y Wesley le dijo, mire, se lo diré, es porque no puede mirar a través de él. Qué sencillo, ¿verdad? Es que la vaca no puede mirar a través del muro, tiene que asomarse. Y el miedo hace eso. Es un gran muro que te impide ver más allá. Por eso hay que asomarse por encima del muro. Hay que asomarse por encima del muro. La fe, y aquí es donde actúa la fe nos ayuda a mirar más allá. A mirar más allá. Mirar al Señor, que realmente es nuestra ayuda cuando hay un miedo que nos paraliza, que pensamos ya no, todo mi trabajo, mi ministerio, mi vida, mi familia, todos mis asuntos personales no avanzan, todos son muros. Hay que mirar al Señor. El Señor Jesús alentaba a sus discípulos a no tener miedo, a confiar en Él y a disfrutar de su paz. Texto bien conocido. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. El mundo puede dar mucha paz, muchos consejos psicológicos, acuerdos, incluso políticos, etc. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis. A ver, com es diu?
que vuestros corazones se serenen y no temen, no tengan miedo. Seguramente que tenemos muchos motivos razonados para tener temores. Hay causas, no vamos a negar las causas. Hay muchas razones, incluso de peso, que nos llevan a tener miedo y a paralizarnos. Pero también, permitidme la expresión, tenemos que ser como la vaca. Tenemos que ser como la vaca, mirar por encima del muro y ver más allá, porque el Señor tiene la respuesta. La tercera cosa que le ocurrió a este pueblo de Dios, es que empezaron a echarle la culpa a Dios. Incluso Josué. Leemos a partir del versículo 7 que aquella derrota hizo temblar o dudar o quejarse al propio Josué. Y Josué, juntamente con todo el pueblo, no entendían qué había pasado, habían sufrido las primeras bajas en la conquista de la tierra prometida. Inmediatamente Josué, al que el Señor le dijo desde el principio, no temas ni desmayes, sé valiente, yo estoy contigo, ¿verdad? Y él que había obedecido, Josué había obedecido al Señor, ahora le recrimina a Dios la derrota. Y eso nos ha pasado, o nos pasa, no sé, que vamos al Señor y decir, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las cosas me vayan como van? ¿Cómo es posible que me vayan mal? Y él, Josué, le recuerda, mira, para esto nos has sacado de Egipto, para esto nos has hecho pasar el Jordán, nada menos abrir las aguas en el Mar Rojo y luego en el Jordán. Para eso hemos ganado, hemos tenido esa victoria en Jericó, y ahora, fijaos, es que hasta los vecinos, los pueblos vecinos, los amorreos, los cananeos, empezarán a pensar, uy, a estos les vamos a dar caña, con esto sí que los vamos a vencer. Y no vamos a avanzar, no vamos a hacer nada más. Vendrán, dice el versículo 9, vendrán, se juntarán, y fijaos lo que hace el miedo, y nos exterminarán. Ya Josué aquí ya ha perdido totalmente la visión y ya piensa que se los van a cargar a todos, que todos van a ser exterminados. Ahora, lo mejor de esos momentos es echarle la culpa a Dios. Muchas veces lo hacemos. Sí, yo soy tu hijo, creo en ti, mira lo que me ha pasado, mira cómo me tratan, las cosas me van mal. Pero le vamos a echar la culpa a Dios. Le vamos a echar la culpa a Dios de muchas veces, de nuestras decisiones. Claro que había un problema que ahora vamos a ver, ¿no? Pero no es cierto que en un rincón de nuestro corazón muchas veces pensamos, hombre, Señor, si tú hubieras intervenido de esa manera, no estaría o no hubiera pasado por esta situación. En el fondo del corazón lo decimos, aunque le pidamos al Señor que nos ayude, que nos cuide, que resuelva las situaciones, pero en el fondo decimos, hombre, es que lo podrías haber hecho, Señor, y me has permitido estar donde estoy. Aquí es cuando tenemos que evitar seguramente, hemos de revisar nuestra fe de nuevo y las verdaderas causas de nuestros sufrimientos cuando son conocidas. Decía Pablo a Timoteo, mira, yo no me avergüenzo, sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar esta fe hasta aquel día lo que he confiado. Yo sé en quién he creído. No tanto en yo sé lo que creo, sino está puesta la fe en la persona misma de Jesucristo, de Dios mismo. Así que en lugar de echarle la culpa a Dios, lo mejor es conocerle más y más, saber en quién estamos depositando nuestra fe, más y más en Él, en su propia persona. Solo así podemos obtener respuestas. Porque si no le conocemos, empezamos a darle vueltas a la cabeza y llegamos a conclusiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios.
a medida que yo conozco más y más al Señor, puedo obtener respuestas que si no, por mi propia manera de pensar o pensamientos, no alcanzaría. Y nos puede llevar a una vida de mentiras, de falsedades, de erróneas decisiones. Y Dios lo que quiere es que practiquemos, como vamos a ver, la honestidad delante incluso de Dios. Claro, aquí había un problema muy detectado que no sabía en esos momentos Josué. O sea, todo esto está ocurriendo sin conocer todavía la causa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que existe una causa del problema, pero nosotros estamos ahí dándole vueltas, ¿verdad? Había una causa, y la causa fue la tentación, la avaricia, que leemos en los versículos 11 y 12, que el mismo Señor se lo revela a Josué. Israel, versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, del pecador, y hasta han robado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres, se lo han apropiado, ¿no? Desde luego, la reacción del Señor es directa, clara, la misma reacción que tiene el Espíritu Santo cuando tú y yo pecamos. Inmediatamente sabemos que lo hemos hecho mal. No lo reconocemos tanto, vamos aparcando esa sensación, esa convicción, lo vamos aparcando y lo vamos dejando en un rincón. Pero precisamente el Espíritu Santo hace esta obra de redarguirnos inmediatamente del pecado y nos señala nuestra conciencia de la ofensa que hayamos hecho a Dios o a nuestro prójimo. Dios le dice a Josué que no se pierda más tiempo, es curioso, porque siempre está pidiendo, acordaos, cuando dice, póstrate delante de mí, quítate los zapatos, pues aquí ahora le dice, un momento, no te postres tanto, no te lamentes, no te quejes, porque hay un problema, hay una causa de la derrota, ¿vale? No seas un llorón, una llorona, sino ve, porque hay un problema y yo te lo voy a decir cuál es. Y le dice, en el capítulo 7 ya hace esta introducción el libro, ya nos habla de la desobediencia de un hombre que se ha dejado arrastrar por la avaricia, por el deseo de poseer, de quedarse con algo valioso, y ese problema, ese pecado, ese no guardar el pacto, esa desobediencia a los mandamientos de Dios, ha hecho que Dios se indigne, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, no ha dicho, bueno, va, te lo mereces, quédate ese manto y ese lingote que has luchado mucho, Acán. No, Dios no ha cambiado, porque ese pecado realmente ha indignado al Señor. Acán, ya lo hemos leído, un hombre de la tribu de Judá, una de las principales tribus. Acán, contraponiéndose pues a las órdenes dadas por Dios al conquistar Jericó, se quedó con ese botín. Siempre me llama la atención del presidente Botín, del banco ese, que tenga ese nombre. En fin, eso es otro comentario mío. Cuando Josué lo inquiere, Acán confiesa que cuando vio el hermoso manto de Babilonia, cuando vio todas las monedas, el lingote de oro, todo eso, se deslumbró y se apropió de ello. Venían de Egipto, podríamos entender, venían de Egipto, habían pasado 40 años en el desierto, polvo, necesidades, maná, sin comer durante tanto tiempo maná, en fin, que las habían pasado canutas. Y ahora hay un tesoro ahí. Yo no sé qué iba a hacer, qué pensaba él que podía hacer con ese tesoro. No habían bancos ni cajeros de cambio ni nada. No sé lo que este hombre había pensado. Pero fue seducido y se quedó con todo eso. Y lo escondió en su tienda. Acán no solamente había desobedecido la orden expresa de Dios de no coger ningún botín en Jericó,
sino que había transgredido, fijaos, había transgredido uno de los 10 mandamientos, de los más claros: no codiciarás. Y Dios, ese pecado que fue la causa de la derrota real de los israelitas, ese pecado afectó a todo el pueblo y Dios tuvo que tomar acciones inmediatas. Hay muchas lecciones espirituales de este pasaje, ¿verdad? Muchas lecciones que afectan también a nosotros a nivel personal, pero también a nivel comunitario o colectivo. La Iglesia está formada por individuos, por personas, hombres y mujeres, que de manera individual nuestra vida espiritual trasciende a la vida colectiva, a la vida comunitaria, a la Iglesia. Nos afecta y el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones sobre eso. Qué importante es mi vida espiritual, de qué manera afecta. No soy una isla que vengo y salgo, sino que, como estábamos diciendo ayer, durante toda la semana la Iglesia, de diferentes maneras, vivimos y el domingo nos encontramos para celebrar a Jesucristo. Así que todos los textos que en la palabra de Dios nos exhortan a tener cuidado también, incluso de aquellos que estorban al avance del reino, porque la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es muy importante. El propio Señor Jesús incluso reconocía a aquellos que en medio de la congregación, aquellos que incluso le estaban siguiendo, les decía: sí, tú me estás diciendo Señor, Señor, pero mira, llegará el día que a lo mejor no vas a entrar en el reino de los cielos. No lo reconoceré, no te reconoceré como un hijo mío, y serás arrojado al lago de fuego. Así que no nos podemos tomar a la ligera la vida de la comunidad, la vida de la iglesia. No lo podemos tomar, nos lo hemos de tomar muy en serio. Y eso es lo que, de manera muy concreta y específica, vamos a estar trabajando con todos los temas de los equipos ministeriales para ir asegurando lo que ya hacemos, somos, pero dándole todavía más relevancia al servirnos los unos a los otros. Pablo nos anima a tomar ejemplo de las experiencias de Israel. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 13, dice: así que, está diciendo ese pasaje, aunque aquí tenéis solamente un versículo, el que piensa estar firme, mire, no caiga, en primer lugar. Y entonces dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios es fiel, va a estar a nuestro lado. Cuando viene la tentación, va a estar a nuestro lado. No nos dejará ser tentados. Pero no sé la idea, la imagen, ¿no?, que podemos tener de eso. A veces es un poco la imagen de decir, uno va a caer en una tentación y es como si dijera: te lanzo como los cowboys, ¿no? Lanza una cuerda y te sostengo para que no caigas en la tentación. Eso no es lo que está diciendo esto el Señor. De nosotros depende pecar o no pecar. Pero el Señor va a estar y está presente para una y otra vez podamos ser rescatados y salvados. Voy acabando. Bueno, la situación esta llega a un punto en el que Acán ya queda identificado, el pecado ha quedado identificado, es localizado, y como a veces decimos, pecado localizado y hundido. Dios no se queda conforme con identificar el pecado diciendo: mira, sí, este es el causante de todo este follón y de todo este lío y toda esta derrota. No, sino que Dios pasa a la acción.
para que ese pecado no afecte a toda la vida de un pueblo, para que no afecte al propósito de la conquista de la tierra prometida y instaurar definitivamente el reino de Israel, donde siglos después nacería el Señor Jesucristo, el Mesías. La gracia de Dios actúa cuando el pecado es reconocido y confesado. Jesús, es cierto que con Jesús cambia radicalmente la manera de aplicar o de resolver el pecado. Acordaos de esa escena cuando a Jesús le llevan a una mujer que es encontrada en adulterio, y la gente, el pueblo quiere apedrearla, y el Señor le lanza a los acusadores aquella frase, aquel reto, mirándolos a los ojos y diciéndoles que el que piense que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y aquí es cuando vemos ya cómo la gracia de Dios actúa, sí, reconociendo el pecado, pero también dando la posibilidad de una reconciliación. Y es cierto, decía antes, que el cristiano, nosotros, vivimos siempre entre dos tensiones. Tenemos la tendencia, por un lado, a tolerarlo. Decimos, frente al pecado, tolerancia cero. Eso lo entendemos, otra cosa es que lo practiquemos. Pero entendemos que a la tolerancia cero, pero también, por otro lado, sabemos que la gracia de Dios es 100%, que no cambia la gracia de Dios. La misericordia, el amor, como hemos cantado al principio, no cambia. Entonces, entre tolerancia cero al pecado, gracia 100%, el cristiano vivimos un poco en esa ambivalencia muchas veces. Y aún así caemos. Y aún así, pensando que la gracia de Dios es 100%, nuestra tolerancia no es cero, sino que vamos cediendo, y cada vez, a veces, esa tolerancia, decimos, bueno, pues no será tanto, no será tanto. Menos mal que tenemos un abogado fiel, Jesucristo. Ese abogado que intercede por nosotros, continuamente está pendiente de nosotros. Y ese abogado que cuando acudimos a él, tenemos en él esa posibilidad del perdón. También tenemos la posibilidad de orar los unos por los otros, por aquellos que por una razón u otra se han alejado del Señor, o sabemos que hay un pecado, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad de interceder para que sean restaurados, para que sean incorporados, porque juntos queremos servir al Señor. Dice Primera de Juan que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esa es la actitud que hemos de tener hacia los hermanos. El Señor añade que Él ama y disciplina. Dice en Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es cierto, el pueblo de Israel, después de ajusticiar a Acán, por orden de Dios, ¿sabéis lo que hizo? Lo hemos leído. ¿Qué hizo? Levantaron sobre Acán y toda la familia, levantaron un gran montón de piedras, dice que permanece hasta hoy, por lo menos hasta el tiempo que fue escrito esto. Nosotros no tenemos una referencia de piedras, pero sí tenemos una cruz. Y no importa el pecado que hayamos cometido, podemos siempre acudir al pie de la cruz. Podemos acudir a ese abogado que tenemos en Jesucristo. Así que acudamos siempre, acudamos a la cruz. Acudamos y recordemos el amor infinito de Dios y la entrega fiel de Jesucristo. Acabo. Si queremos evitar derrotas, entre otras cosas,
pues mira, no menospreciemos a los enemigos, no menospreciemos aquellas ideas, personas, acciones que pensamos, bueno, esto no es tan importante, esto lo supero, esto... Seamos cautos. Y si ocurre que caemos en esa derrota personal, vigilemos de que el miedo no nos paralice. Y por supuesto, no le echemos la culpa a Dios de lo que corresponde a cada uno de nosotros. Y vigilemos aquellas cosas que deseamos, sea aparentemente algunas de ellas no loables, incluso buenas. Cuidado que no nos dejemos arrastrar por la avaricia, el querer codiciar algo que realmente no necesitas, ni el Señor quiere para ti. Así que, como decía antes, el pecado se hace presente más tarde o más temprano en la vida del creyente. Hay derrotas, pero tenemos a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, de toda la maldad, de toda maldad. Tengamos en cuenta estas claves. Claves para la conquista, pero también claves para evitar la derrota. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?